Ecuador, la más joven, no una de las más jóvenes, la más joven del Ecuador, a los 26 años fue alcaldesa de San Vicente, y la noticia lamentable que nos dieron ayer de su fallecimiento, un hecho que aún no está esclarecido. Asambleísta, buenos días. Con el sentimiento en la Revolución Ciudadana frente a lo que ocurrió ayer. Buenos días, un abrazo para todos los que escuchan Radio Soberana. Muchas gracias por la invitación, don Jorge. Bueno, muy dolidos. Efectivamente, era la alcaldesa más joven del país, ¿no? Muy dolidos porque la vida humana, al parecer, en Ecuador ya no tiene valor. Todo el mundo piensa que ahora hay que resolver los problemas quitándole la vida a las personas. Nosotros esperamos que el gobierno nacional que encabeza el servicio público de investigación, la fuerza pública, investigue hasta las últimas consecuencias lo que ha pasado con nuestra compañera, que lamentamos tanto, una joven brillante. Todo el tiempo nos llega información a través de las redes sociales y sabíamos que estaba todo el tiempo trabajando por su pueblo, por San Vicente. Es muy doloroso para nosotros lo que ha pasado y esperamos que se investigue, pero también es cierto que eso demuestra que no es real lo que nos dice el gobierno nacional de que el tema de la seguridad está superado. El pueblo ecuatoriano lo sabe. Ese mismo día, 8 personas fueron asesinadas en Santa Elena. 2 días antes, una asambleísta fue tomada, secuestrada por 3 horas, ella y su esposo. Es decir, otra vez los números de inseguridad, los homicidios por cada 100.000 habitantes están aumentando. Y lo dijimos desde el inicio, la situación no va a cambiar si no cambiamos la situación económica del país, porque la delincuencia tiene allí en la juventud el caldo de cultivo y ahí toman a esos jóvenes a que llenen sus filas de estos grupos de delincuencia organizada. Entonces son momentos muy dolorosos. Recuerde usted que también nos asesinaron a un casi alcalde el día anterior a las elecciones, justamente Puerto López, y bueno, la muerte del alcalde Intriago, el fallecimiento del señor, el asesinato del señor Villavicencio. Es decir, es un país en donde no quisiéramos vivir. Cada vez más los ecuatorianos salen del país porque están golpeados, cansados por esta inseguridad. Correcto. Entrando ya al tema del trabajo diario en la Asamblea Nacional, usted dice en su cuenta personal, ¿la Asamblea cuál empresa? La ley de turismo es absolutamente declarativa, nos dicen que van a tener más fondos. ¿Y por qué no lo pusieron en la proforma presupuestaria, dice usted? Sin embargo, algunos correístas votaron a favor de dicha ley. ¿Cuál es su criterio de los 7 votos de la bancada de ustedes que se fueron a favor del gobierno y no votaron como la Revolución? Bueno, este tema ya está en conocimiento de las instancias internas del movimiento, que van a revisar. Eso quiere decir que viene un proceso de investigación para los 7 compañeros, inclusive los que no estuvieron. Viene un proceso de revisión, de conversación, de investigación con ellos para saber por qué no estuvieron ese día en el Pleno de la Asamblea Nacional y por qué votaron como votaron. Algunos compañeros nos han dicho, creíamos que esta ley es una ley beneficiosa, es una ley muy larga, quiero contarles, una ley muy larga donde han ido poniendo, como decía Andrés Arauz, de contrabando algunos artículos que inclusive hasta después de aprobada la ley, por ejemplo, el economista Marco Flores nos sacaba algunos artículos muy graves. Entonces, eso es lo que nos han dicho algunos compañeros. Sin embargo, ya este tema está en las instancias correspondientes. Eso quiere decir que se activa el comité de ética y que conversará con cada uno de ellos y verá si es que amerita, según la gravedad del tema. Eso ya se los dejamos a los miembros del comité de ética, lo que corresponda. Tomarán una decisión según lo que corresponda. Pero efectivamente había una decisión, eso sí quiero ratificarle, había una decisión de la bancada de votar en contra de ese proyecto de ley y había una decisión del buró de votar en contra de ese proyecto de ley. Y no teníamos por qué salirnos de esa decisión que ya habíamos tomado, digamos, las 2 instancias mayoritarias. No se había liberado el voto. Por lo tanto, pues bueno, repito, este tema está en el comité de ética. Asambleísta, pero es la primera vez que se desgrana la bancada. Yo, en el seguimiento informativo y periodístico, en los últimos 15 años de la Revolución Ciudadana, en la línea que ya estaba, pero siempre Revolución Ciudadana con Rafael Correa, nunca se había desgranado el bloque legislativo. Es la primera vez que 7 votan en otra línea. Bueno, mi querido abogado, yo no hablaría de un desgrano, ¿no? Hay 7 compañeros quizás
presionados por un tema de que, entre comillas, mintiéndole al pueblo ecuatoriano, supuestamente este proyecto de ley fomenta el turismo. Hay algunas provincias donde el tema turístico es delicado, por ejemplo, Galápagos. Ahí recuerde usted que había un artículo que lo quitaron y eso presiona a los asambleístas que vienen de esas provincias. Por ejemplo, había un artículo sobre Galápagos que permitía que ingresen inversiones privadas, casi concesiones a áreas protegidas. Ese artículo fue quitado del texto de ley y eso presionaba, por ejemplo, al asambleísta de Galápagos a que vote a favor del proyecto de ley porque le quitaron ese artículo. Entonces son cosas que han pasado, pero aún así no es justificativo para romper una decisión tomada de buró y de bancada. Pero lo que digo es que cada compañero muchas veces desde sus territorios también tienen ciertos niveles de preocupación, pero eso estará en el comité de ética, pero no hay un desgrane, digamos, no hay un desgrane, eso sí no es cierto. ¿Y se siguen perdonando impuestos a los grandes negocios en este tipo de ley? Sí, por supuesto que sí. Básicamente, y eso es lo de fondo, y eso sí yo quiero alertarle a todos los que nos escuchan, este proyecto de ley desde ningún punto de vista apoya al verdadero turismo. No, yo escuchaba esos discursos, quiero decir que no me permitieron intervenir, esos discursos en donde dicen nuestro Ecuador es hermoso, sí, nuestro Ecuador es hermoso, pero esta ley no le ayuda a que realmente se fomente ese turismo que nos sirve, el turismo comunitario, el turismo que recorre al país. No nos sirve que sí, que el Cotopaxi es hermoso, por supuesto que el Cotopaxi es hermoso, pero esta ley no le ayuda. ¿Qué buscaba el fondo de esta ley? Buscaba perdonar más remisiones, más perdón de impuestos. Mire usted, eso lo ponen en el último momento, nadie sabe qué asambleísta lo propuso, la disposición transitoria quinta, nueva remisión durante el tiempo en que dure el conflicto armado, que usted sabe que esto puede durar 2 años, 3 años, 4 años, durante el tiempo que esté vigente el conflicto armado, el presidente le dan total potestad al presidente para nuevas remisiones tributarias. Ya no hay, por ejemplo, en la primera ley que aprobamos, que le dijimos al presidente, no, oiga, pero usted se va a ver beneficiado con sus empresas de una remisión. Bueno, aquí ya se libera. Él también se podría haber beneficiado, sus empresas también se podrían ver beneficiadas de una remisión tributaria. Es decir, es sin límite. Le damos al presidente esa potestad. Eso no es ético, eso no es correcto meter artículos de contrabando. Entonces, es realmente grave y este era el fondo. Este era el fondo de este proyecto de ley. Otro artículo que para mí es grave, porque no es correcto hacer eso, ¿no? Viene un artista internacional. Nos encanta que vengan los artistas internacionales, sí, pero hay que pagar una contribución, aunque sea mínima, por el tema empresarial, ¿verdad? Resulta que viene un gran cantante y no dejan ni $1, no pagan ni $1 de impuesto al pueblo ecuatoriano. Fuera que ellos cobran grandes cantidades de dinero para venir. Sí, ni el cantante ni el empresario que lo trae. O sea, nadie paga nada. O sea, solamente dejan la basura en el coliseo y en el estadio que se presenten. Y eso no es correcto, porque finalmente usted, ¿qué es lo que está haciendo? Sacando plata del Ecuador. Otro artículo tirado de los cabellos, ¿no? Que además ya está por decreto, que le perdonan el impuesto a la salida de divisas a las aerolíneas, diciendo que con esto van a bajar los precios, pero si ya está, pues es un decreto del señor Lazo, y no han bajado los precios de los pasajes. Entonces es mentira, buscan beneficiar a sus amigos, grandes empresarios, para que vengan, pongan un resort en las hermosas playas ecuatorianas, pero ni siquiera le compran a los comuneros la comida. Entonces ese modelo de turismo empresarial, corporativo, no desarrolla al país, es mentira. Y yo sí me preocupa mucho que el artículo de áreas protegidas lo vuelvan a poner en un eventual veto. Es decir, lo quitan, ya nos hicieron esto con el IVA, ¿no? Lo quitan temporalmente y luego en el veto lo vuelven a poner y ya no tendremos los 92 votos para ratificarnos en la decisión de la Asamblea. Ese es el problema. Y hay otros artículos más, abogado. Es una ley realmente grave. Asambleísta, usted tiene mucha experiencia porque no es la primera vez que está en la Asamblea Nacional. Lo que está ocurriendo en estos momentos es una ruptura ya definitiva con el gobierno, con ADN. Iniciaron siendo mayoría con los socialcristianos, correístas y gobiernistas, pero con esta ley se notó visible distancia de la revolución. ¿Se rompe con ellos ya? Miren, nosotros nunca estamos en esa posición, crean. Ni siquiera estábamos en esa posición con el gobierno de Guillermo Lasso, solamente que sus leyes eran malas y eran perjudiciales para el pueblo ecuatoriano.
Pero si son proyectos de ley que no apoyan al pueblo ecuatoriano, nosotros siempre vamos a estar en contra de eso. Y vamos al tema de la consulta popular. Nosotros vamos a estar por el no, pues. Asambleísta, le hago esta pregunta es porque en la primera ley económica solo beneficiaba a los grandes empresarios perdonarle los intereses a los grandes empresarios y ahí votaron a favor. Muchas gracias por esa pregunta. Mire usted, nos dice el presidente de la República que requería condonar remisiones, multas, recargos, ¿verdad?, a los grandes empresarios para que ellos inmediatamente vayan y paguen los valores al SRI para poder recaudar alrededor de 800 millones de dólares. Ese fue el discurso. Nosotros le dijimos, oiga, no estamos de acuerdo con estas remisiones. No nos parece que no se paguen los impuestos. No, es que con esto solucionamos toda la crisis económica. Mentira. Al tercer proyecto de ley nos aumentó el IVA al 15%. Claro. ¿Por qué le vamos a seguir creyendo a alguien que nos miente? Y que además nos miente cuando nos dice, eso le dijo a los estudiantes universitarios, ustedes van a poder ingresar libremente a las universidades. Bueno, en la proforma presupuestaria que justamente vamos a tratar el día de hoy a las 2 de la tarde, espero que nos ratifiquemos en la decisión, es decir, hemos observado esta proforma presupuestaria, disminuye el presupuesto de las universidades. ¿Por qué vamos a seguir confiándonos de alguien que nos miente? Nos dijeron que con el primer proyecto de ley, perdonando el impuesto a los grandes empresarios, era la solución. Al tercer proyecto de ley, suben el IVA 3 puntos. Claro. 3 puntos. Eso encarece la canasta familiar. Eso hace más pobres a los pobres y complica las condiciones de la clase media. No es correcto. Mientras le sigue perdonando impuestos a sus amigos, pues, los grandes empresarios del país, eso no es correcto. Correcto. Asambleísta, el presidente estuvo en Santo Domingo y daba a entender de que ustedes se oponían a la creación de la Universidad de Santo Domingo, que él promueve la creación de la universidad. Tenemos a un presidente candidato y su recorrido tiene doble intención, cumplir como presidente y ganar votos como candidato, es mi criterio. Pero, ¿qué hay de verdad de aquello, de la Universidad de Santo Domingo y de las universidades que ustedes se oponían a la creación de más universidades? Bueno, el presidente está diciendo algo que es absolutamente falso. Al contrario, nuestra compañera Viviana Veloz, justamente asambleísta de Santo Domingo, propuso un cambio del orden del día y se aprobó una comisión de seguimiento a ya la construcción, ¿no? Que comience a operar la Universidad de Santo Domingo. Pero mire, es una vez más una de las mentiras, y usted tiene razón, es un presidente candidato, porque él lo que está buscando es la reelección, que le miente al pueblo ecuatoriano, porque si él está a favor de la creación de la Universidad de Santo Domingo, ponga la plata, ponga el recurso, deje de buscar excusas. Es lo mismo de la ley de turismo. Es que ahora vamos a tener más fondos. ¿Y por qué no puso los fondos en el presupuesto, en la proforma presupuestaria que justo tengo el resumen acá? Ponga la plata, pues, para que el turismo realmente se incentive. ¿Cómo se incentiva el turismo? Poniendo a punto las carreteras. Y ustedes saben cómo están las carreteras del país. Yo sé cómo están las carreteras porque las recorro todo el tiempo, porque muchas veces prefiero tomar la carretera que tomar un avión. Conocemos la carretera, ahí está la carretera Payatanga. ¿Cómo está la carretera para toda la vía de la costa? Por Dios, dicen, es que con la ley de turismo vamos a tener la marca país. Ya tuvimos, pues, con el presidente Correa una verdadera marca país que solamente por la traición la destruyeron. No necesitas una ley. Lo que querían eran nuevas remisiones tributarias para que los amigos del presidente, la gallada del presidente esté tranquila y no tengan que pagar los impuestos que corresponden. Eso es lo que querían. Y hacer eventos turísticos sin pagar un impuesto. Y eso no es correcto. Que ellos sí se beneficien, los grandes empresarios, las grandes fortunas del país, estén muy tranquilos, mientras la clase media sigue preocupada, mientras los ciudadanos siguen preocupados, mientras los pobres son más pobres, han vuelto a ser acosados por la seguridad. Duró 2 meses y un poquito la tranquilidad, pero ya vemos que todo está volviendo a cero. No nos olvidemos que hace menos de una semana secuestraron a 2 ingenieros, los mutilaron y los quemaron. No es cierto que las cosas están mejorando, ni económica ni en seguridad en este momento. Entonces el presidente sobre la Universidad de Santo Domingo le miente a Santo Domingo. Ponga los recursos, ponga la plata,
más acción, ¿no? Y menos palabras. Correcto. Usted está en el Curul 25 y es parte de la Comisión Permanente de Fiscalización y Control Político. Los asambleístas por provincia o por el tema que les llega a su conocimiento investigan actos en diferentes instituciones públicas. Por ejemplo, la asambleísta Ana Herrera de Cotopaxi, de su bancada, está investigando un tema en el sector salud. Nosotros tenemos un documento suscrito por usted electrónicamente y nos gustaría que nos hable el tema porque se refiere a Cotopaxi. Ubíquelo, por favor, compañero de control. Sobre la Universidad Técnica de Cotopaxi, usted dice solicitud de información sobre proceso de contratación de personal docente y del economato de la universidad. Y les da un plazo de 10 días. Esto lo emitió el 6 de marzo y le da un plazo de 10 días para que le respondan. Porque según el documento, hay denuncias que le han llegado a usted, entiendo yo, según lo que leí, de docentes sobre este tema. ¿Podría usted aclararnos qué respuesta le dio la Universidad Técnica de Cotopaxi frente a su investigación de este economato? Buenos días, muchas gracias. Mire, esta es una denuncia que me parece a mí muy grave y quiero contarles que me siguen llegando denuncias respecto a este tema, ¿no? Y cada vez son más graves, ¿no? La última denuncia que recibí al respecto es de la falsificación de un libro para poder participar como rector el actual alcalde, ¿no? Eso es grave, todavía no recibimos respuestas. Hay un tiempo de 10 a 15 días, ¿no?, perentorio para poder responder, pero realmente es un tema delicado, creo yo. Lo que hay es una denuncia de que prácticamente a las personas que son contratadas por la Universidad Técnica de Cotopaxi les obligan a pagar un diezmo. Entonces vamos a esperar la respuesta que nos dé la actual rectora y cómo se encubre eso a través de un famoso supuestas compras en un comisariato, ¿no? Supuestas compras. Entonces vamos a esperar que nos llegue la información y dependiendo de la información que recibamos, esta información podría ser inclusive remitido a la Fiscalía General del Estado. Todavía no han respondido. Pero, ¿fuente confiable le llegó la información de esto del economato que usted dice? ¿Algún perjudicado fue que le informó? Por supuesto que sí, pero le comento, abogado, que cada vez me llegan más información al respecto. ¿De esta misma universidad? Esta semana recibí visitas de otros docentes en donde ya no solo me denuncian esto, sino me denuncian muchas más cosas. Entonces, cuando usted sabe, como autoridad, nosotros tenemos la obligación de denunciar. No puede ser que conozcamos un presunto acto irregular y miremos para otro lado. No, la Constitución es muy, muy clara. Cuando usted conoce un presunto acto delictivo, como ciudadano tiene la obligación de denunciar y mucho más como autoridad. Y eso es lo que estamos haciendo. Previamente, por supuesto, tenemos que investigar el tema. Y el tema de los docentes, ¿a qué se debe? Eso del economato que usted nos aclara. Y el tema de los docentes, porque usted pide también información de docentes contratados, dice que son contratos ocasionales hasta que se nombre, dice la ley, hasta que se nombre el titular. Pero usted lo pide por alguna razón también. Sí, estamos pidiendo toda la información que creemos pertinente para poder cotejar con la información que nos han dado. Obviamente no puedo exponer a quienes nos han hecho esta denuncia, pero en su momento, dependiendo de la información que nos den, que desvirtúe estas denuncias, si no se desvirtúan, repito, esta información puede ser trasladada a la Fiscalía General del Estado. Del 6 de marzo a la fecha ya ha pasado el tiempo que usted les concedió para que le concedan respuesta y no hay respuesta. Hasta el momento no hay respuesta. Hay la posibilidad de hacer una insistencia. Para que ya no se tome más tiempo y ya nos den las respuestas correspondientes. Lo que pasa es que, abogado, usted sabe, tenemos tantos temas que investigar, ¿no?, que no he estado al detalle viendo este tema. Pero lo que quiero decir es que les quiero informar que esta semana recibimos inclusive la visita de más docentes, primero corroborándome la denuncia, ¿no?, y segundo, informándonos de algunas otras irregularidades. Desde la Comisión de Fiscalización, bueno, mañana salen, hoy creo que es la última sesión en la Asamblea, ¿no? Porque mañana salen, ¿qué vacancia se llama? La vacancia. Ajá, ¿de la vacancia? Bueno, pero desde la Comisión de Fiscalización, al regresar, ¿retomarán el tema de Diana Salazar y su proceso que promueve la Revolución Ciudadana? Sí, en este momento estamos en el proceso de juicio político del señor Santos Alvite.
tenemos que terminar ese proceso y seguramente este proceso de juicio político va a pasar al Pleno de la Asamblea Nacional. Ahí nos falta muy poco, básicamente es la aprobación del informe que creo yo que va a ser unánime, porque lo que estamos viviendo en el tema eléctrico es clarísimo, los ecuatorianos lo han sentido. Luego viene el juicio político al señor Zapata, ¿no?, al exministro del Interior de Guillermo Lasso, y luego vendría el proceso de juicio político en contra de la señora fiscal general, que ya fue aprobado por el Pleno, digamos, de que ese es el orden, y lo que nos corresponde es abocar conocimiento e iniciar. Pero estamos hablando de un proceso que posiblemente empiece en 1 mes y medio, porque cada juicio político se toma aproximadamente 1 mes dentro de la Comisión de Fiscalización. Entonces, en su momento tendremos que conocerlo, todavía formalmente no empieza. Bien. Quiero agradecerle, muy amable, por acompañarnos. La zona norte de Guayas nos escucha y queríamos dialogar con un asambleísta de Guayas y usted nos ha dado esa posibilidad. Muy amable, un buen día para usted y éxitos en sus funciones. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bien, nos acompañó la asambleísta Sofía Espín Reyes, asambleísta de la Revolución Ciudadana, y ella es parte de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Varios temas, y entre los temas le hemos consultado de la Universidad Técnica de Cotopaxi, del documento que ella suscribió pidiendo información a la universidad. Ahí ha estado la respuesta. 7 de la mañana con 29 minutos, 7 horas 29 minutos luego.